Bueno, esta es una película documental donde hemos tratado de hacer una comparación de los tres procesos que se dieron de nacionalización de los hidrocarburos. Pero obviamente también comparamos cómo entraron las compañías extranjeras, el rol de los gobiernos liberales que permitieron esto y cómo se dieron los procesos de nacionalización. Entonces colocamos en 45 minutos estas tres historias, por supuesto con una visión crítica de esta última llamada nacionalización, que en realidad es una reforma parcial, que si bien se han recuperado 2 refinerías, una transportadora y unas compañías que ocupan campos pequeños como Chaco y Andina, todavía el 82% de los yacimientos grandes de gas y petróleo están en manos de Petrobras, Total y Repsol, que son empresas extranjeras, transnacionales. Entonces, por eso decimos que es una reforma parcial. Esta película fue concluida en el 2008 y todavía no teníamos muy clara la idea de qué iba a pasar con las políticas posteriores hidrocarburíferas del gobierno del movimiento al socialismo. Ahora ya tenemos la película más clara, con las nuevas modalidades que están de contratación con las empresas, las ventajas que se le están dando a las empresas. Entonces, por supuesto, en esta película termina un poco haciendo una pregunta, si el MAS va a ser capaz de realmente controlar toda la cadena hidrocarburífera, industrializar los hidrocarburos y, por supuesto, esto va vinculado a la idea del Estado neocolonial. Yo sostengo la tesis de que Bolivia tiene un Estado neocolonial que se ha manifestado claramente durante la época del neoliberalismo, donde el andamiaje económico, jurídico y político y burocrático administrativo estaba armado para los banqueros y para las petroleras. Yo sostengo que ahora lo que ha pasado es un reacomodo de las petroleras que se han asociado con el gobierno y que no se han ido, a pesar de que les hemos indemnizado, hemos pagado más de 2.500 millones de dólares por las inversiones pasadas, pero Petrobras, Repsol y Total siguen todavía en el país, controlando el 82% de las reservas de gas y petróleo. Se les han dado grandes ventajas, por ejemplo, como la devolución de costos de recuperación. O sea, les hemos pagado para que se vaya, para nacionalizar y no se han ido estas empresas. Les hemos reconocido costos de recuperación en los nuevos contratos firmados por este gobierno. En algunos casos, en el caso de Petrobras, en algunos campos se les reconoce el 100% de la devolución de costos de recuperación. Yo quisiera ser un empresario boliviano donde me reconozcan el 100% de mis costos, ¿no? No es poca cosa. O en algunos casos el 60%, dependiendo del campo. Pero en todo caso es una devolución. O sea, se les ha devuelto inversiones pasadas, más de 2.500 millones de dólares. Se les reconoce costos de recuperación, se les exime del IVA, se les está pagando por barril de petróleo mucho más de los 27 dólares que había determinado Carlos Mesa. Se les ha dado 10 dólares directos para fomentar la producción de petróleo, en billetes contantes y sonantes, son 37, y se les ha dado 30 dólares más en notas de crédito fiscal para que las empresas puedan descargarse eso en impuestos y otra cosa. En total estamos entonces 67 dólares. Entonces hay muchas ventajas para las petroleras, hay un reacomodo del poder petrolero y una vinculación orgánica con algunas, por ejemplo en el caso de Andina, donde YPFB está asociado con Repsol, y Repsol es la que dirige las explotaciones de esta empresa andina, ¿no? Que supuestamente es boliviana, pero en realidad es mixta y la dirección la tiene Repsol. Entonces, son estas cosas que están planteadas en la película. Por supuesto, el rol de los movimientos sociales, el rol de los intelectuales que cuestionan y critican, digamos, estas entradas de las petroleras, estos reacomodos y sus vinculaciones con el poder estatal en Bolivia. Y finalmente, tenemos la pregunta, ¿no? Al final, el MAS se está endeudando. Está creciendo la deuda externa otra vez, la deuda interna otra vez, a pesar de que hubo una pequeña condonación a inicios del 2006, sin embargo, otra vez está creciendo la deuda externa. Estamos por los 5.000 millones de dólares y pico por la deuda externa y otros más o menos similar en la deuda interna. Entonces está creciendo la deuda de Bolivia cuando supuestamente tenemos reservas en demasía, ¿no? Y nuestras reservas están en los bancos extranjeros y además nos estamos endeudando, que me parece bastante irracional, y al mismo tiempo les hemos dado la posibilidad a las empresas de que se reacomoden. Está presente también en la nueva ley de minería, en fin. Entonces, los andamiajes fundamentales del Estado neocolonial no han sido desmontados en este gobierno del MAS. Sus reformas han sido parciales y lo que ha pasado más bien hay un reacomodo del poder financiero y del poder petrolero.
Eso es lo que estamos sosteniendo. En la película todavía no se veía de manera clara esto, pero esta introducción seguramente le va a permitir al televidente entender mejor la película, ¿no? La historia de la explotación de los hidrocarburos en Bolivia ha estado tensionada principalmente por tres actores. Las compañías transnacionales extranjeras, con su afán de obtener el máximo beneficio de la renta petrolera en el periodo más corto posible. En segundo lugar, la conducta ambivalente del Estado, favoreciendo en muchos casos el ingreso de capitales extranjeros y en otros imponiendo restricciones a las inversiones privadas externas. Y como tercer actor, los sectores sociales populares que exigen la plena recuperación de los recursos naturales para beneficio nacional. Hay que resaltar que el ingreso de las empresas petroleras en distintos periodos de la historia de Bolivia tiene contextos y características similares. En primer lugar, la existencia de gobiernos liberales con una profunda devoción al capital corporativo petrolero. En segundo lugar, la presencia de las organizaciones sociales fragmentadas y debilitadas o en muchos casos cooptadas por el poder estatal. En tercer lugar, la poca capacidad propositiva y contradiscursiva de los sectores populares acerca de los hidrocarburos con una visión nacional. Y por último, la utilización de abogados e ingenieros por parte de los regímenes políticos de los países dominantes para asesorar y hacer supuestas recomendaciones técnicas que solo sirvieron para hacer cambios jurídicos y tributarios favorables a las corporaciones petroleras. El gobierno ultraliberal de José Gutiérrez Guerra aprueba en pocos días una nueva ley el 24 de febrero de 1920, anulando el artículo que decía que los hidrocarburos eran propiedad del Estado, aboliendo en consecuencia las reservas fiscales petroleras, permitiendo con ello un arrendamiento por 66 años mediante el sistema de concesión. La empresa beneficiada era nada menos que la Richmond Levering Company de Nueva York. Violando la ley que establecía que el único facultado para otorgar concesiones era el Estado boliviano, la Richmond le transfiere a la Standard Oil Company las concesiones que había conseguido en Bolivia. Este acto ilegal en que incurrieron la Richmond y la Standard al margen del Estado boliviano, será sumisamente aceptado por el gobierno de Bautista Saavedra en 1921. En el gobierno de Bautista Saavedra en 1921, ingresa de manera ilegal la Standard Oil de California a Bolivia y realiza operaciones durante 15 años. Durante ese tiempo, la empresa comete irregularidades, comete el delito de contrabando, envía petróleo boliviano a la Argentina a través de un ducto clandestino e incumple con el pago de patentes y regalías. No me cansaré de llamar la atención del gobierno y del Congreso bolivianos hacia los peligros que entrañan las inmensas concesiones de tierras y de petróleo a una sola compañía extranjera capaz de aniquilarnos con su inmenso poderío y sus amenazadoras influencias. Si acaso por desgracia han de resultar estériles mis demostraciones
y mis esfuerzos para que no triunfen las desmesuradas pretensiones del Standard, entonces podrá decirse más tarde que la nación boliviana está perdida. A pesar de esas irregularidades, los gobiernos liberales le permiten seguir operando en Bolivia con ventajas. La izquierda y los movimientos populares de entonces estaban fragmentados, por lo tanto, no hubo una fuerza que impida el ingreso de la empresa extranjera. Tampoco hubo una propuesta de cómo aprovechar los recursos naturales. Pero fue durante la Guerra del Chaco, peleada entre Bolivia y Paraguay, que la Standard Oil afectó gravemente a los intereses nacionales, trasladando maquinarias y herramientas a territorio argentino y negándose a refinar gasolina de aviación y aumentar la producción de combustibles para el ejército en campaña. Por tal razón, el gobierno de Daniel Salamanca, mediante una resolución presidencial de octubre de 1933, interviene en los pozos petrolíferos de Camiri, lo que en los hechos ya representaba el inicio de la nacionalización. A fines de 1934, la proximidad de las tropas paraguayas a la refinería de Camiri conllevó una intensa actividad militar boliviana en la zona de operaciones y también una intensa propaganda a través de los medios de comunicación en defensa de la patria. Una vez finalizada la guerra, los exsoldados organizan la Legión de Excombatientes, cuyos principales dirigentes, enterados del comportamiento de la Standard Oil durante la guerra, demandaron la nacionalización. Sacamos de ahí, porque si no, sí iban a entrar. Ahorita tuviera buenos dueños de Camiri de todo el petróleo. Quedamos nosotros regados ya, porque luego no hemos peleado el petróleo, a eso fuimos, no vamos a entrar, porque el terreno no sirve, ese terreno ni para sembrar yuca. Se iba en ferrocarril hasta Tupiza, Villazón, y de ahí a pie tenía que ir la gente nuestra, bajar la cordillera, la serranía y llegar al trópico. Y en esa época ni siquiera los militares habían preparado la indumentaria necesaria. Con la jerga, una cosa de aquí de la altura, entraban ahí a climas donde uno se asaba, pues se moría de calor. Cuando se da la guerra del Chaco, hay una campaña muy fuerte, particularmente de los sectores de la izquierda boliviana y latinoamericana en contra de ella, denunciándola por su carácter de ser una pugna entre dos empresas transnacionales petroleras. En este caso, la Royal Dutch Shell por el lado del Paraguay y la Standard Oil desde el lado boliviano. Los historiadores no han encontrado pruebas fehacientes de que la Standard Oil haya sido la causante de la entrada de Bolivia en la guerra del Chaco, pero la subjetividad, la emotividad, esa carga que se asume desde el lado de los soldados bolivianos que fueron a la guerra, por la propaganda de la izquierda, pero también a fines de 1934, cuando las tropas paraguayas se acercan, cruzan el río Parapetí, se acercan al campo petrolífero de Camiri, donde operaba la Standard Oil, en la parte boliviana, hace que el gobierno boliviano inicie una serie de campañas en defensa, para defender los petróleos bolivianos. Esto sale en la prensa, sale en la radio, Radio Guimani, sale en Radio Chaco, que es una radio que se transmitía desde la zona de operaciones, donde se insuflaba fervor patriótico a los soldados para precisamente defender los petróleos de Bolivia. La estrategia de nacionalización de los intelectuales, encabezados por Dionisio Foglianini, contempló dos fases. La primera consistía en crear el marco legal institucional adecuado para la constitución de una empresa estatal de petróleo. La segunda, castigar al Standard Oil por su comportamiento antiboliviano durante la Guerra del Chaco. La
fue uno de los más importantes resultados del desastre de la guerra del Chaco. O sea, no es una palabrita, es algo que está inscrito en la memoria histórica de este país como un acto de soberanía, de recuperación de la dignidad de este país frente a una historia de saqueos, estafas, traiciones, en fin, ¿no? Este país es un país desgraciado en gran parte por la miserable administración de los recursos naturales. Un año después de terminada la guerra, en mayo de 1936, los trabajadores de tendencia socialista, representados por la Federación Obrera del Trabajo, FOT, y los anarquistas, organizados en torno a la Federación Obrera Local, FOL, ambos de La Paz, confluyen en un movimiento de huelga unitario que exigían, entre otras cosas, un aumento general de salarios, pensión y trabajo para los exsoldados y viudas de guerra y la exigencia de confiscación de los bienes de la Standard Oil en Bolivia. A pesar del estado de sitio decretado por el gobierno de Tejada Sorzano para controlar la insurgencia popular, el mismo no fue impedimento para que se iniciase una de las movilizaciones de trabajadores más grandes conocidas hasta ese momento en la historia de Bolivia. Para frenar la convulsión social, Tejada Sorzano pide que el ejército intervenga para restaurar el orden. Sin embargo, el alto mando encabezado por el teniente coronel Germán Busch rehúsa cumplir la orden del primer mandatario. Ante esta situación, a Tejada Sorzano no le quedó otra alternativa que la de presentar su dimisión a la presidencia de la República. Esta actitud del ejército no era una mera casualidad. En efecto, al iniciarse el conflicto, Waldo Álvarez, uno de los dirigentes que encabezaba el movimiento de los trabajadores, se había reunido con el teniente coronel Germán Busch, a la sazón jefe del Estado Mayor, logrando el compromiso del ejército de no reprimir las manifestaciones populares. La fuerza de los trabajadores unidos por una causa común y el apoyo del ejército al movimiento se convirtió en la clave de la victoria obrera. Junto al movimiento de los trabajadores y el apoyo de las Fuerzas Armadas, se suma un grupo de notables intelectuales, compuesto fundamentalmente por ingenieros y abogados, entre los que se destacan Dionisio Foyanini, Jorge Muñoz Reyes, Humberto Vázquez Machicado, Guillermo Mariaca, José Lavadens, Gustavo Chacón, que con el apoyo permanente del teniente coronel Germán Busch, elaboraron la propuesta para nacionalizar el petróleo en Bolivia. El 21 de diciembre de 1936, el grupo mencionado redacta un decreto firmado por el presidente David Toro, que establecía la creación de una empresa estatal boliviana que se encargara de administrar todas las fases de la cadena hidrocarburífera en Bolivia. Así nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, no porque era un buen negocio, sino como el primer acto de afirmación de la soberanía nacional. A principios de 1937, el presidente David Toro firma una resolución que declara la caducidad de la concesión otorgada al Standard Oil Company por haber cometido el delito de contrabando entre 1925 y 1926 y haber evadido el pago de patentes. Declárese la caducidad de todas las propiedades de Standard Oil Company of Bolivia dentro del territorio de la República por defraudación de los intereses fiscales. Todos los bienes de la compañía mencionada que se hallaren en territorio boliviano a tiempo de dictarse la presente resolución pasarán a propiedad del Estado. Resolución de 13 de marzo de 1937. Luego de la Revolución Nacional de 1952, que liquidó los privilegios de terratenientes y empresarios mineros, encubrando en la cúspide de la política al movimiento nacionalista revolucionario,
los sectores obreros y campesinos se incorporaron al Estado a través de la participación de muchos dirigentes en el partido de gobierno y en la burocracia estatal. Dicha situación le permite al MNR ejercer un control sobre gran parte del sindicalismo boliviano. Así, con la dirigencia sindical cooptada y debilitada en su capacidad autónoma respecto al Estado, el MNR en 1955 logra aprobar nuevas reglas jurídicas favorables a las empresas petroleras extranjeras. Así, con buena parte de la dirigencia obrera dividida y la campesina incorporada a la burocracia estatal y sin capacidad de conservar un margen de autonomía sindical respecto a las políticas gubernamentales, en octubre de 1955 se aprueba una nueva legislación petrolera, más conocida como Código de Petróleo Davenport. El código fue formulado y redactado por una consultora norteamericana llamada Schuster & Davenport, bufete de abogados contratado por la Misión de Operaciones de los Estados Unidos, entidad dependiente del Departamento de Estado norteamericano, por un monto de $60.000, que tenían supuestamente el fin de asesorar en temas petroleros al gobierno boliviano. Sin embargo, la aplicación de esta medida legal se concretó en la pérdida del monopolio y de las atribuciones que tenía YPFB en materia petrolera, además que, por el régimen de atribución mínimo para las entidades privadas, sirvió de apertura para que más de una decena de empresas extranjeras ingresaran a Bolivia. Una de estas fue la Gulf Oil Company de los Estados Unidos, que obtiene concesiones por 40 años para explorar y explotar los recursos fósiles en Bolivia. Nuevamente aparece un pequeño grupo de intelectuales, esta vez encabezados por Sergio Almaraz Paz, que hacen públicas una serie de denuncias contra el Código Davenport y la Gulf Oil Company. Almaraz convocaba a los bolivianos a luchar por una nueva legislación que consagre el monopolio estatal sobre los hidrocarburos en todas las fases de la cadena productiva y la eliminación del régimen jurídico establecido por el Código Davenport. A fines de 1967, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunció cómo la empresa Gulf Oil Company, gracias a las condiciones desnacionalizadoras que había creado el Código Davenport, había pasado, en el término de 8 años, a controlar más del 72% de las reservas bolivianas de petróleo y gas. Después de más de una década desde el ingreso de la Gulf a Bolivia, el movimiento obrero sólidamente nucleado en torno a la COP une fuerzas con los universitarios radicalizados por la presencia de la guerrilla dirigida por el Che Guevara, caracterizándose ambos sectores sociales por un profundo sentimiento antinorteamericano y particularmente en contra de la empresa Bolivian Gulf Oil Company. Después de la muerte de René Barrientos, por decisión de las Fuerzas Armadas, asume la presidencia de la República el general Alfredo Obando Candia, reconocido en las filas del ejército como un intelectual nacionalista y revolucionario. A esto se suma el rol intelectual y político del recordado ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que con el apoyo de otros miembros destacados del gabinete, como José Ortiz Mercado, José Luis Roca, Alberto Bailey y otros, deciden revertir las concesiones de la Gulf Oil Company al Estado boliviano y confiscar la infraestructura y activos de la empresa. Similar a los hechos de 1936 y 37, nuevamente se presenta la convergencia obrera intelectual y militar en contra de una empresa norteamericana.
Así, el 17 de octubre de 1969 se emite el Decreto Supremo número 08956, nacionalizando todas las fases de la cadena hidrocarburífera en Bolivia. En el tercer proceso de entrada de las compañías petroleras a Bolivia, tenemos un proceso neoliberal basado en la ideología del libre mercado y además muy proclive a las empresas extranjeras, y crea condiciones favorables a través de una serie de reformas legislativas, el MNR, el ADN, el MIR, que fueron gobiernos que se fueron sucediendo desde 1985 hasta 1996, para que entren las empresas extranjeras. Nuevamente es acá donde agentes extranjeros, en este caso el Banco Mundial, envía una misión con el objetivo de privatizar los hidrocarburos bolivianos y cambiar la legislación boliviana, abriendo espacios y abriendo posibilidades de explotación de hidrocarburos a las empresas extranjeras. Esta misión del Banco Mundial, que se llama SMAP, es una misión que, entre comillas, tiene la intención de colaborar y coadyuvar en temas de hidrocarburos a los países en vías de desarrollo. Esta misión estuvo dirigida por Chakib Khalil y Abderrahman Megateli, dos funcionarios altos de jerarquía del banco, que estudian las condiciones para hacer lo que se llamó después la privatización de los hidrocarburos. Acuerdo más, acuerdo menos, susceptibilidad más, susceptibilidad menos, pero siempre fue un acuerdo. El problema es que entre febrero del 93 y diciembre del 93 aparece este nuevo esquema, ya te digo, motorizado por una punta por la Enron, que estaba montando grandes negocios en el mundo, revolucionando la ingeniería comercial del gas, y un gobierno que estaba pero así muerto de antojo de privatizar los recursos naturales, las empresas públicas. Esto es lo que va a cambiar totalmente el escenario, y esto es lo que va a hacer que a diciembre del 94 ya tengamos un primer contrato, el famoso pacto de accionistas con la Enron, firmado por Sáenz de Lozada en Miami, y a partir de eso, claro, vino el resto de las consecuencias contractuales comerciales, que es que la Enron va a sustituir al Estado boliviano en el negocio del gas. Ay, mamita, me tiemblan las manos de un presidente y sus dos promesas. Defendió con las armas su democracia, luchó contra la pobreza, Goni cumplió. Ay, mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, aún me queda el corazón, mi guitarra y mi voz al viento. Ay, mamita, te pido perdón por las cosas que pasan en tu vientre. Ay, mamita, canto esta canción a esa gente que dio su ejemplo y su vida. Ay, mamita, recíbelos
queremos vivir mejor. En estas cosas de las marchas, cada uno tiene su propia vivencia. Lo que sí hemos comprobado es que la pobreza es la misma en Occidente, en Oriente, al sur y al norte es la misma. Y yo creo que eso hace que hayamos reaccionado, sobre todo la gente que hemos ingresado a una empresa que por su importancia logró en un momento ser el sostén económico del país, porque ya la minería estaba muy apabullada. Digo apabullada porque sabemos los grandes negocios que se manejan y vienen de afuera, ¿no? Impuestas, lo que nos quedaba es lo energético en ese momento, y como tal fue víctima de aquello, ¿no? De esos intereses que creo que cada 30 o 40 años vuelven mejorados los intereses de las transnacionales, y a veces los bolivianos no estamos preparados, como creo que esta vez cuando el 93 subió Sánchez de Lozada, nos cogió en pañales, no nos habíamos preparado para esa arremetida de las petroleras, ¿no? Esto fue algo que empezó de la manera más irrita, nula e ilegal posible, se violentó absolutamente todo. No se respetó ni las cosas más elementales que son licitaciones. Ustedes saben, hasta las alcaldías, las prefecturas hacen sus pliegos de licitación, sus publicaciones, sus plazos, sus aperturas de sobres A, sobres B, calificaciones. Todo eso se violentó. Es más, en ese momento había el esquema de las calificadoras internacionales, la ProAgent, ¿no? Porque precisamente como esta es una de las correas de corrupción más importantes del Estado boliviano, teníamos contratadas las calificadoras internacionales, en este caso la ProAgent, pero ni siquiera se respetó el informe de la ProAgent, porque ni siquiera nunca se supo si se invitó internacionalmente con el mecanismo de la lista corta del Banco Mundial, si se invitó o no se invitó, pero el hecho era que en este país se firmó el contrato con Enron por encima, ya te digo, de las formalidades y procedimientos públicos de contratación más elementales. Camiri es una ciudad intermedia que ha sido por 70 años petrolera, y que en el transcurso de ese tiempo lo que ha obtenido ha sido simplemente una ilusión de que se vive bien. La ciudad, como ustedes van a poder ver, es una ciudad con mucha pinta, sí, pero su gente no tiene una buena vida, ¿no? La mayoría de la gente vive en las laderas, sin acceso al agua, sin acceso a la energía eléctrica, sin acceso al gas a domicilio. Cocina con leña todavía, aquí en los barrios. Si ustedes visitan algún barrio periférico, se van a encontrar con esa realidad y con otra realidad que de repente no se ve, pero que uno lo siente cuando tiene sensibilidad y visita las casas. De cada 10 niños, 7 en los barrios periféricos tienen desnutrición, porque no tienen acceso a la comida. Lamentablemente en la época de yacimiento era la época de las vacas gordas, como decimos vulgarmente por acá, porque era bonanza, pero bonanza para cierto sector. Nuestra gente no supo valorar su trabajo ni lo que era el yacimiento en esa época, porque se vieron cosas que no debían hacer, digamos, en tiempo los sindicatos. En el lado de Monteagudo se vio un caso que porque no le gustó el papel higiénico cerraron un pozo en producción. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha sido la empresa que ha dado bienestar a un grupo de familias en Camiri y en todo Bolivia. Y también ha sido, mirándolo desde el punto de vista negativo, la responsable de la castración de la inteligencia de la gente, ¿no?
La gente se ha embrutecido con tanto dinero y en muchos casos sus hijos que teniendo plata deberían estudiar para transformar esta realidad, no lo han hecho. Han ido a gastar dinero a las ciudades capitales y han vuelto como han ido, pero más viejos, con familia, y ahora esa gente está sufriendo. La generación del discurso de nacionalización de los hidrocarburos, al igual que en los anteriores dos procesos, tuvo la convergencia de diferentes movimientos sociales e intelectuales. Instituciones como el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, encabezado por Enrique Mariaca y Andrés Solís, profesores del posgrado en Ciencias Sociales, CIDES, de la Universidad Mayor de San Andrés, entre los que se encontraban Juan Perelman, el periodista Mirko Orgaz, el economista Osvaldo Calle, el abogado José Luis Roca, denunciaron el carácter antinacional de la privatización de los hidrocarburos. De igual modo, el Centro de Información y Documentación CEDIP, dirigido por María Loma y René Rocabado, al igual que el Grupo Patria y Soberanía de Cochabamba, dirigido por Remo Di Natale y Santiago Sologuren, enarbolaron la bandera de la nacionalización del gas, dándole un carácter nacional. Cabe resaltar los trabajos de denuncia que hizo Juan Carlos Berrera como delegado para la revisión de la capitalización en contra de las empresas capitalizadoras. Así fue la denuncia del polémico Anexo D, perteneciente a los contratos de riesgo compartido, que develó los montos de dinero que recibieron diferentes ministros de hidrocarburos, superintendentes, presidentes de YPFB, consultoras jurídicas, medios de comunicación y otros por parte de las empresas petroleras que demostraron la medida para manipular su accionar en Bolivia. ¿Cuánto gastó el gobierno, el Estado, para la capitalización? Costos directos y asociados, 188 millones de dólares. ¿Quién financió? ¿De dónde salió esta plata? Los créditos directos vinieron para usar en la contratación de bancos de inversión, abogados, consultores y asesores, vinieron básicamente del Banco Mundial. ¿En qué se gastó? ¿Cómo es que se pudo gastar 188 millones de dólares? 38 millones fueron a bancos de inversión, asesores, consultores, abogados. Ahora, sé que en estos consultores hay muchos periodistas, muchos comunicadores, y este acápite nos interesa mucho conocerlo. Es cierto que hay periodistas conocidos, presentadores de televisión, que también estaban como consultores. Sí, en las páginas web que publicamos nosotros están todos los egresos, todos los comprobantes, o sea, de todos los créditos, todos los egresos. Y están banqueros, bancos de inversión extranjeros, periodistas que hacían trabajo de consultoría, hay abogados, se contrató bastante gente. Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huellas de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. A partir del 98, 99, 2000, 2002 ya vamos difundiendo la necesidad de poder enmarcarnos en la lucha de hidrocarburos. El problema ha sido más que todo tal vez por la insistencia de los jóvenes de la UPEA, de las juntas vecinales.
sin tener un horizonte sobre qué pelear o sobre qué decir, qué sería el objetivo, nada. Todos hemos estado en un incierto, donde nadie sabía por dónde caminaba, porque los mismos dirigentes han sido pues comprados, los mismos dirigentes han ido ocultándonos a nosotros sobre nuestra realidad. Las compañías privadas, cuando ingresaron a Bolivia, modificaron la estructura jurídica de la producción del petróleo. De este modo, actuaron unidas al poder político. En los últimos años, Bolivia se ha visto conmovida por insurrecciones populares urbanas y levantamientos campesinos. La primera, la Guerra del Agua, en abril del año 2000, protagonizada por el conjunto de la población cochabambina, en contra de la privatización del agua en manos de la compañía transnacional Bechtel. Los ojos se despiertan en otra mañana, otro sol, otra ventana, otro rayo de madrugada. Hay miradas quietas, sigilosa historia y tiempo que un grito solo ya no alcanza a romper ese silencio. Un grito solo ya no alcanza a romper ese silencio. La segunda insurrección popular en febrero del 2003 dejó 34 personas muertas y 200 heridas. Nuevamente el sistema político cobró la vida de bolivianos. Nos vemos obligados a cambiar el impuesto al IVA, el complementario, el RC-IVA. En vez de descargarlo con facturas, se va a tener que pagar este impuesto con efectivo. Con el fin de financiar el déficit fiscal, el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada decretó un impuestazo, provocando el rechazo generalizado, el motín y enfrentamiento de la policía con las Fuerzas Armadas. La insurrección de octubre del 2003, conocida como la Guerra del Gas, fue protagonizada por diferentes organizaciones del país, intelectuales, campesinos, citadinos y obreros, siendo la ciudad de El Alto la más combativa. Este levantamiento buscaba principalmente la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos, el rechazo a la exportación del gas por mercados extranjeros y la industrialización del mismo. El gobierno de Sánchez de Lozada utilizó las Fuerzas Armadas para reprimir a los movimientos, dejando un saldo trágico de 74 muertos y más de 200 heridos. Así surgieron cuestiones como ¿a quién obedece el gobierno? ¿Es a los bolivianos o a los organismos internacionales? Evidentemente la lucha del gas ha sido prácticamente en octubre, tal vez el factor más importante para la caída del gobierno de Boni, porque se ha visto en realidad todo el problema, más que todo de lo que se ha referido a nivel político sobre la propuesta que se hizo, sobre lo que tenía que ser. Sin embargo, todo lo que se había visto por debajo que han hecho los negociados con las empresas no se ha dado a conocer al pueblo de Bolivia. Hemos sido tal vez los primeros como ser ignorantes en la materia de hidrocarburos. Y eso ha llevado de que en la guerra del gas, como conocido Octubre Negro, se haya levantado el pueblo del Alto. Especialmente las mujeres estuvimos en las calles bloqueando, sentados, padeciendo a veces sin tener que llevar a la boca de la misma forma a nuestros hijos. Porque ¿cuál era la consigna? La consigna era de que haya empleo, de que haya nacionalización, de que el gas no se exporte por Chile. Eso era la consigna. Quienes han empezado a forjar, quienes han entrado en la lucha
esto lo del gas y la caída del gobierno ha sido los salteños, quieras o no, más que todo la gente, los hombres, los jóvenes, las mujeres hemos tenido un papel muy importante dentro de esta lucha de la caída de gobierno de Goni, porque hemos visto nosotros con realidad cómo nuestros hijos, cómo los maridos caían a cada paso. Por ejemplo, a nosotros, Distrito 1, nos ha tocado la Ceja del Alto y Faro de Murillo. Entonces, ahí teníamos que hacer los bloqueos día y noche. Coordinábamos conjuntamente con los hombres, tanto las mujeres teníamos que ir, ¿no?, a cocinar o hacer la olla común recolectando productos, y los hombres tenían que hacer la vigilia. Lucha larga ha sido de nosotros, Octubre Negro, tantos muertos, y se ha costado sangre a las mujeres. En Octubre Negro yo estaba coordinando, ¿no?, en la Federación de Mujeres acá en el Alto. Hemos coordinado porque la lucha ha sido muy dura. Desde el empiezo, ¿no?, para la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada, hemos hecho una coordinadora, la coordinadora con Óscar Oliveras allá en Cochabamba. Diferentes organizaciones sociales, de todo tipo, ¿no?, obreras, vecinales, profesionales, medioambientales, de desocupados, de campesinos, de pueblos originarios. Viajábamos a Cochabamba para hacer la coordinadora sobre la nacionalización de los hidrocarburos. Hemos hecho aquí marchas, hemos tratado de recolectar firmas para que vuelva la nacionalización de los hidrocarburos a los bolivianos. Sin embargo, ahí es el problema de que tenemos que de inmediato nacionalizar y recuperar. No tenemos eso, todavía era nacionalizar sin indemnización, esa es la palabra, ¿no? ¿Por qué tenemos que indemnizar? Porque había otra parte que decía que si nacionalizamos hay que indemnizar un monto de dinero, entonces no hay por qué indemnizar. Entonces ahí venía el por no que sin indemnización, recuperación total. Y ahí nace nuestra gente, tanto mayores, menores, alfabetos, analfabetos, todos empiezan a incursionar. Por eso que la movilización casi, si en el Alto hay más de 800.000 habitantes, por lo menos han bajado casi unos 500.000 habitantes. Ya nos robaron el estaño, el salitre y el silala. No dejemos que lo hagan ahora, nuestro gas es boliviano. La actitud de Sánchez de Lozada cuando se le exigía la renuncia a la presidencia, él decía que no iba a renunciar porque su esposa Jimenita quería seguir siendo la primera dama del país. Esa fue una muestra clara del desprecio a la vida de la gente. Nos hemos organizado, pero las bases han rebasado. Y luego cuando ya queríamos coordinar como dirigentes ya no podíamos porque las masas se han volcado para el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cuál era el objetivo, el propósito? Era la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización de los hidrocarburos. O sea, nosotros en el Alto hemos hecho una lucha muy conjunta para que el país cambie. Desde los gobiernos neoliberales que ha habido en Bolivia, queríamos un cambio para que el gas ya no se exporte a Chile ni a Argentina. Eso era nuestro pedido de las mujeres salteñas. Bueno, yo pienso que los hidrocarburos son del Estado, siempre han sido, sino que los reglamentos, los decretos, las leyes que han hecho han sido manipuladas por los diferentes gobiernos que han venido a favor de ellos mismos, de intereses propios de los que han sido las transnacionales, de las empresas transnacionales y de los mismos partes que han sido presidente, en este caso gobierno. Ellos han sido también cómplices y parte de esto y han sacado leyes a favor de ellos en las cuales no estamos de acuerdo nosotros.
sí, el gobierno de entonces se ha comprometido al desarrollo de la ciudad del Alto. Y eso es un gobierno y un compromiso de Estado. Y cualquier gobierno que llegue, igual tiene que dar el apoyo, el desarrollo a la ciudad del Alto. No dan ese apoyo, así como ha caído Mesa, así como lo hemos obligado prácticamente para que sea presidente Rodríguez, y después ahora es Evo Morales, igual tiene que haber desarrollo a la ciudad del Alto, pero con una exigencia de nacionalización, recuperación de los hidrocarburos, del gas. El decreto Héroes del Chaco, promulgado el 1 de mayo del 2006 por el gobierno de Evo Morales, dictamina la recuperación de la propiedad, la posesión y el control absoluto de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia. En octubre de ese mismo año se firman 44 contratos de exploración y explotación con las compañías petroleras. Queda cuestionar el papel de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y las condiciones de soberanía de nuestros recursos. No escogimos el momento para venir al mundo, pero podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Los pagos de la deuda durante el año 2007 muestran que el gobierno del MAS ha cancelado por el servicio de la deuda interna y externa alrededor de 877 millones de dólares. Por concepto de deuda interna, salieron de las arcas fiscales 531 millones de dólares, en tanto que los pagos por deuda externa alcanzaron a 346 millones de dólares. De esta forma, una parte importante del excedente económico nacional se destina a cubrir las amortizaciones, intereses y comisiones adquiridas con el sector financiero multilateral, bilateral y el privado. A pesar de la fuerte retórica nacionalista del régimen político del movimiento al socialismo, este ha preferido un sistema de convivencia con las empresas transnacionales petroleras, reconociéndoles las inversiones pasadas por un valor de cerca de 1.500 millones de dólares, además de la devolución de los costos recuperables expresados claramente en la firma de los contratos petroleros. Así también se otorga enormes ventajas a las corporaciones privadas que explotan hidrocarburos, reafirmando el rol productor de matriz con la ampliación de la venta de los volúmenes de gas a la Argentina y Brasil. La Asociación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con las corporaciones petroleras tiene su contraparte negativa, ya que se carga diferentes deudas a la empresa estatal. En otras palabras, YPFB tiene que pagar las inversiones pasadas, los costos de recuperación, la compra de acciones y, en otros casos, las indemnizaciones. Asimismo, debe garantizar con sus recursos el pago de una parte de la renta dignidad para las personas mayores de 60 años. De esta forma, YPFB se encuentra prácticamente asfixiada por las deudas y con una débil capacidad financiera para desarrollar sus operaciones. El conjunto del país llama la atención. Las élites políticas bolivianas, sean del gobierno del MAS, de la oposición, han decidido repartirse a la renta petrolera. Se ha repartido a las alcaldías, a las universidades, a las prefecturas, al gobierno central. Se ha destinado una parte de esa renta a las personas mayores de 60 años para darles un bono, una renta de vejez. Pero nadie se ha preocupado de la empresa estatal de petróleo boliviana. ¿Cómo se puede refundar una empresa si no se le da recursos y se le cargan las deudas? La denominada tercera nacionalización, realizada por el gobierno del movimiento al socialismo,
es una reforma parcial que se ha limitado a recuperar 2 refinerías, una transportadora, una parte mayoritaria del paquete accionario de 2 empresas petroleras y una mayor participación en la renta petrolera, dejando la mayor parte de las reservas de hidrocarburos bajo el control y explotación de los grandes consorcios transnacionales. Sin embargo, la recompra accionaria de estas 2 empresas solamente representaría para yacimientos controlar el 10% de las reservas de gas y petróleo. Si bien existe el intento de buscar una cierta autonomía en el negocio petrolero por parte del régimen político del MAS, la forma de la asociación mixta entre petroleras extranjeras y el Estado que ha seguido puede terminar en una subordinación de YPFB al capital transnacional, agravándose aún más dicha situación por las deudas que pesan sobre la empresa estatal y la falta de una política energética nacional de largo plazo, clara y transparente por parte del gobierno. La continuación de esta forma de endeudamiento, con una fuerte tendencia a aumentar, terminará por convertirse en un dogal que irremediablemente asfixiará los intentos de cualquier régimen político de conservar el control y destino del excedente económico que se genere en Bolivia. En suma, de no cambiar las acciones gubernamentales sobre estos temas, se vislumbra un reacomodo del capital petrolero y financiero internacional al interior del eje del poder estatal, junto a una élite política masista, ávida de prestigio y de poder, encargada de administrar las empresas públicas. Se corre entonces el riesgo de reproducir nuevamente los mecanismos de la dominación neocolonial en Bolivia. La esperanza para revertir esta situación recae principalmente en los sectores populares, en tanto no pierdan su capacidad autónoma de movilización y lucha. El tiempo lo dirá. Pasos que le huyen a este encuentro efímero, y es el viento quien me abraza el alma. Y desaparece. No hay raciocinio para meter metralla a gente que está agarrando piedra. Vengo de una tierra y sus raíces están incrustadas por toda mi piel. Llevo el canto hasta las montañas y las cordilleras me hablan del ayer. Un ayer que ha vencido al tiempo, siempre alimentado de la mesa del que se mantiene.
tiene al centro.